El sueño todo, en fin, lo poseía. Todo, en fin, el sueño lo ocupaba. Aún el ladrón dormía, aún el amante no se desvelaba. Hola Hugo Beraldi, estoy feliz de que hayas aceptado la invitación para venir acá a este programa. Un Muy placer. nuevo, pero que promete, yo creo, lleno de pura personalidad. Tú también eres uno de ellos. Eres biólogo, eres doctor en ciencias. ¿Te podrías presentar? Sí, soy Hugo Beraldi, soy biólogo, como bien lo dijiste. Dentro de la biología me dediqué a lo que llamamos hoy geobiología, que es una mezcla entre geología y biología, y que se trata de entender el rol de los organismos en los procesos geológicos a través del tiempo. Y dentro de ese tema, pues me dediqué a los microbios, qué cosas hacen los microbios que podemos reconocer en las rocas. Y lo que pensaba compartir hoy es algo que estoy tratando de plasmar en un artículo, que es la recopilación de lo que conocemos de la historia de la vida en la Tierra. Pues es bastante interesante, sobre todo ahora que esto del COVID nos hace como reflexionar acerca de microorganismos, está como de moda. Primero, ¿podrías describirnos un microorganismo para aquellos que no comprenden ese término? ¿Sí? Un microorganismo es cualquier ser vivo que lo podemos medir en micras, en micrómetros, o sea, menos de 1 milímetro. Eh, Generalmente las cosas que no vemos a simple vista les llamamos microscópicas, porque las podemos ver con un microscopio. Y dentro de este mundo de microbios, pues lo que más abunda son las bacterias y las arqueobacterias, que se parecen mucho pero tienen cosas distintas. Pero también están los hongos, también están las algas, también vemos muchas cosas microscópicas que son entidades biológicas, aunque no necesariamente estén vivas. Por ejemplo, virus, esporas, sacos de esporas, granos de polen, este, fragmentos de organismos que eran más grandes, pero ahora los fragmentos son microscópicos, también nos sirve para entender el conjunto de cosas pues que quedaron fosilizadas, ¿no? Por ejemplo, cuando estudiamos un yacimiento fosilífero, incluso los pedacitos de cosas nos sirven. Muchas veces la gente, cuando va por fósiles, quiere encontrar la hoja completa o el hueso completo o el cráneo, ¿no? Y pues no, difícilmente, a veces lo que pensamos es que solo un 10%, un 15% se conserva de lo que estaba en realidad, solo como un 10-15% se conserva en el registro fósil. ¿Cuál es el papel que juegan esos microorganismos en la formación de la Tierra, por ejemplo, o en la formación del universo, o en la formación de vida en la Tierra? Pues desde, o sea, tenemos una atmósfera temprana, la podemos medir, ahora hay isótopos radiogénicos de neón y de xenón que han utilizado para ir a ver qué tan antigua es nuestra atmósfera. Hemos utilizado circones que tienen 4.400 millones de años de antigüedad para interpretar la presencia de océanos antiguos, y hay muchos químicos que han desarrollado una rama de la química que le llaman la química prebiótica, o sea, todo lo que ocurrió antes de la vida, qué reacciones químicas tuvieron que pasar, qué compuestos tenían que haber, qué cantidad de energía, qué potencial de óxido reducción, etcétera, etcétera, etcétera. Ellos ven todo ese panorama químico. Después de ellos llegan los que estudian el origen de la vida para ver todos esos compuestos y su química prebiótica, cómo terminaron enlazándose y estructurándose para formar cosas que están compartamentalizadas, que pueden intercambiar
materiales y energía con el medio circundante, que se pueden replicar y que conservan una herencia genética, y a ese le llaman el ancestro común, porque sería un organismo modelo que cumple con ciertas expectativas de lo que vemos hoy en las células. Y luego ya viene los que, o sea, pasamos del origen de la vida, que no sabemos exactamente cómo, dónde, por qué. Ya tenemos más idea que hace 20 años, por ejemplo, ¿no? Pero todavía no se logra formar una célula en un laboratorio, ¿no? El viento sosegado, el can dormido, este yace, aquel quedo, los átomos no mueve. Con el susurro hacer temiendo leve, aunque poco, sacrílego ruido, violador del silencio sosegado. El mar, no ya alterado, ni aún la instable mesía cerúlea cuna donde el sol dormía. Y los dormidos, siempre mudos peces, en los lechos lamosos de sus obscuros senos cavernosos, mudos eran 2 veces. Ok, ya tienes la vida ahí en ese lugar. ¿Qué hizo la vida? O sea, ¿se quedó ahí o se diversificó, se adaptó, creció, se extinguió? Eso ahí, ese es el campo ya donde entro yo. Y los microbios pues tienen un papel fundamental para todos los procesos que ocurren en la Tierra, porque intercambian gases con la atmósfera, entonces usan gases y expiden gases. Interactúan prácticamente con todos los metales de transición de la tabla periódica. Pueden precipitar minerales, y entonces cuando precipitan minerales forman rocas, y esas rocas forman otros ecosistemas, y cambia la geomorfología de la Tierra, cambia poco a poco, no es instantáneo, lleva tiempo. ¿Puedes, ese poco a poco, puedes darles a la gente una idea del poco a poco? Sí, por ejemplo, si nosotros tenemos una plataforma carbonatada, como en la península de Yucatán, el carbonato de calcio, o sea, la sal ya endurecida como roca, caliza, le llamamos roca caliza, sería como 1 milímetro de espesor de ese mineral por año, más o menos, y eso a una tasa súper dinámica, súper activa ¿Durante cuánto tiempo? Pues imagínate que en 1 millón de años ya tendrías 1 metro de caliza depositada en esa plataforma, ¿no? Entonces, eso es importante porque cuando vamos a las rocas antiguas, en unos pocos centímetros de roca, pensamos que han ocurrido muchos eventos biológicos, porque la vida, las reacciones químicas, y una Escherichia coli, pues en 20 minutos ya se duplicó, y en otros 20 minutos ya se duplicó y se duplicó y se duplicó, entonces su crecimiento es exponencial, y eso es en 20 minutos. Ahora imagínate en 1 millón de años, sí. es posibilidades ilimitadas para los microorganismos, que van muy acelerados, ¿no? Sus procesos son muy rápidos. Hugo, ¿en qué momento los científicos marcamos que hay vida? ¿Cómo la definimos? No se ha definido. O sea, sí hay aproximaciones, pero siempre hay un pelo en la sopa. Por ejemplo, si tú dices, bueno, es que la vida está compartimentalizada, pues es que hay muchas cosas que están compartimentalizadas y no son vida. Por ejemplo, el planeta Tierra tiene compartimentos, tiene un núcleo, tiene un manto, tiene corteza, se mueve, expide gases, absorbe gases, recicla el agua, hace muchas cosas que lo pudiéramos entender como un sistema vivo, pero entonces, ¿eso es vida? O sea, si vemos entonces un planeta a la distancia está vivo, entonces es difícil llegar al término. Si tú dices que la vida se reproduce y que hereda, pues también un mineral se reproduce y también hereda sus características atómicas. Entonces, cuando ya llega la gente a querer definir así la vida, se encuentra con barreras
filosóficas que necesitamos sobrepasar, necesitamos ponernos de acuerdo. Por ejemplo, si tú ves una paloma muerta, ¿es vida o no es vida? Pues sí, o sea, te representa vida, pero no está vivo. Entonces, ahí viene un poco como que, entonces, ¿cómo definimos la vida? O sea, sí podríamos decir que, pues, que necesitas algo que metabolice, que intercambie energía, que crezca, que se reproduzca, que herede, que se adapte a los cambios, pero encasillarlo en una definición no se ha podido. No se ha Sé que, por ejemplo, tú como apasionado del tema de la Tierra, de su geología, de su paleontología, tú podrías ver a una piedra viva. Ya sé que podemos estar entrando en un campo escabroso de filosofía, pero vamos a permitirlo porque estamos en Sans Tabú. Sí. Se vale hablar de todo. Pues yo diría que no. O sea, a mí una piedra, una roca, pues no la encontraría como, yo no la consideraría una entidad biológica. O sea, por ejemplo, si yo me encontrara una roca en otro planeta, difícilmente diría que hay vida ahí, pero si yo me encontrara en otro planeta, por ejemplo, un fósil, que si lo estudiamos con el equipo analítico adecuado, resulte que tiene una membrana lipídica, que hay proteínas, que las mezclas de aminoácidos que tiene no son racémicas, sino que están acumulándose de una cierta dirección, nada más de un solo tipo de aminoácido. Ahí sí podría decir que habría rastros de algo que yo considero vida. El problema es que nosotros aquí en la Tierra, cuando hablamos de vida, nos tenemos que bajar al nivel bioquímico de carbono, agua, oxígeno, azufre, fósforo y nitrógeno. O sea, igual, por ejemplo, y en Titán, donde hay mucha presión y temperaturas muy bajas, pues el amoníaco y el metano forman lagos y entonces ya no es agua el solvente y entonces ya entramos a otra bioquímica y alguien pudiera decir, oye, ¿y qué tal que con esa bioquímica alternativa hay vida? Pues sí, podría ser que sí. Nada más que la única que yo he conocido aquí en la Tierra y que con la que hemos estudiado todo el tiempo, pues es la que se basa en carbono y agua, ¿no? Básicamente. Entonces, si nos queremos salir de ese esquema para pensar en otros tipos de vida que pudieran estar por ahí en el universo, pues tendríamos que poner a trabajar a los grupos de laboratorios del mundo a que trabajen con bioquímicas alternativas y que empiecen a mirar la vida desde una perspectiva afuera de la, no nada más del carbono y el agua, sino otra bioquímica, otras posibilidades, otras formas. Exacto. Otros intercambios de energía, tal vez no necesitan estar condensados en un cuerpo, sino que pueden estar, que pueden fluir de otra manera, no lo sé. Exacto, me parece muy interesante sobre todo eso. ¿Crees que en algún momento se va a tener que llegar a la necesidad de salirse de eso, del esquema actual y de buscar más allá, de abrirse? Yo creo que sí, porque la historia nos ha enseñado que cada vez que nos encontramos con algo que no entendemos, hay que salirnos de la caja y o sea, por ejemplo, es más, te doy algo real que me parece que viene a colación a ese respecto. O sea, ya se encontraron cosas en Marte que son idénticas a las de la Tierra. Hay en el 2003 uno de los rovers que se habían mandado a Marte se encontró con un afloramiento en Marte que es de sílice amorfo. Y aquí en la Tierra, el sílice amorfo donde se deposita es en ambientes hidrotermales, porque el agua caliente que se recicla en la corteza va disolviendo el sílice de las rocas, busca por presión y temperatura su salida hacia la superficie de la Tierra, y cuando sale a la superficie, por ejemplo los geysers y todo eso,
Cuando sale a la superficie, baja repentinamente la temperatura, baja repentinamente la presión, y entonces empieza a depositar el sílice, y cualquier cosa que esté ahí, plantas, insectos, etcétera, se van quedando encostrados en este sílice que crece, que se hace como una costra. Entonces, si tú rompes un pedacito de esta costra y la ves al microscopio electrónico, está plagada de microbios, está así. Y en Marte todavía no hemos podido llevar microscopios electrónicos a Marte, pero con las cámaras de alta resolución, la morfología, las formas que se encontraron en Marte y las que se encontraron en la Tierra son idénticas. Y la cosa es que aquí en la Tierra, a cualquier de estos sistemas hidrotermales al que vayas, va a estar infestado de microbios. Entonces la pregunta es, los sinters, le llamamos sinters a estas costras de sílice, ¿los sinters de Marte fueron formados por microbios o no? Dado que en aquella época en Marte fluía el agua y había una atmósfera mucho más densa, posiblemente había un campo magnético que lo protegía un poco de la radiación. O sea, sí hay elementos para pensar que en Marte pegó la vida. Y cuando encontramos este tipo de cosas que en la Tierra, donde están los microbios, y en Marte son idénticas, nos quedamos con la duda de, bueno, o sea, ¿podemos formar cosas sin la intervención de la vida y con la intervención de la vida que sean idénticas o no? O siempre que está la vida, siempre encontramos un patrón distinto. Eso falta averiguarlo, pero ya está, o sea, el descubrimiento ya se hizo, nada más hay eso está padrísimo. Sí, oye, entonces, cuéntanos esa historia de la vida en la Tierra. Vamos a centrarnos en la Tierra porque, como lo pusiste, está muy difícil pensarlo fuera de la Tierra. Y yo lo veo como un universo en forma de caracol. En los del monte, senos escondidos, cóncavos de peñascos mal formados, de su aspereza menos defendidos que de su obscuridad asegurados, cuya mansión sombría ser puede noche en la mitad del día, incógnita aún al cierto, montarás pie del cazador experto, depuesta la fiereza de unos y de otros el temor depuesto, yacía el vulgo bruto, a la naturaleza, el de su potestad pagando impuesto, universal tributo. Así que adelante. Pues mira, la primera cosa es que para entender la historia de la vida, pues tenemos que ir al registro fósil. O sea, también podemos empezar desde lo actual, desde lo que tenemos, pero nos vamos a quedar muy cortos porque nos hemos dado cuenta que la vida va cambiando en el tiempo y no toda la vida que comienza un camino siempre llega al final, sino que se desvía en el camino y entonces cambia morfológicamente o de plano se extingue porque su ambiente fue tan perturbado que no pudo tener descendencia. Por ejemplo, los ajolotes, hay como 56 especies de ajolotes, pero hay una que se llama Ambistoma mexicanum, que vive en Xochimilco y en Chalco, y es un ajolote negro. Ese ajolote es endémico de esa cuenca, entonces nosotros que estamos contaminando y talando y etcétera, esa cuenca de Tláhuac, Xochimilco, Chalco, Xochimilco, todo ese gran lago que todavía queda, no es que se estén muriendo los animales, o sea, los animales sí se pueden adaptar y buscan un charquito y los podemos meter a los acuarios, y de hecho así lo hacemos, ¿no? Los reproducimos en acuarios y todo, pero el hábitat como tal, en unos pocos años, pues parece que ya no va a estar ahí porque está muy, muy, muy perturbado. Entonces, de manera natural, esos animales ya no van a tener un lugar donde vivir. Simplemente porque el humano puede intervenir, pues los podemos mantener en la historia, pero cuando no estaban los humanos, pues los animales, cuando su hábitat era completamente perturbado, pues si se adaptaban, lo lograban, y si no se adaptaban, pues no podían seguir. Entonces, es interesante
empezar a entender esta historia de la vida desde lo que tenemos a la mano. Eso. Si tú sales al bosque, si sales a dar un paseo por el campo, pues todas esas montañas, esos ríos, esos pájaros, esas plantas, todos ellos tienen una historia. Y esa historia, cuando vemos el registro fósil, le podemos poner tiempos, porque además con isótopos radioactivos podemos fechar las rocas, y entonces podemos tener una idea de la cronología, de cómo sucedieron esos eventos, qué pasó en la Tierra, tenemos una idea, quién empezó a vivir aquí, cómo eran, durante cuánto tiempo, y luego qué pasó, los continentes se han movido o no se han movido, las montañas siempre fueron las mismas. Entonces todo eso es un estudio geológico, y la idea que nosotros tenemos de ese estudio geológico combinado con la vida se empezó a esbozar como con más claridad en los años 70. Para los años 70 ya teníamos una idea más o menos clara de cuáles eran los fósiles más antiguos y de qué tipo eran y todo eso. Entonces, tenemos una idea razonable de cómo evolucionó la biosfera, pero a partir de descubrimientos de los últimos 20 años necesitamos actualizar esas premisas. A veces nos hacemos una idea así como muy firme, pero luego cuando revisamos la evidencia, esa idea puede cambiar. Y eso es lo que yo estoy tratando de hacer, de cambiar la idea, porque en los libros, en las clases, se sigue repitiendo la misma historia y esa historia ya cambió. Esa historia ya cambió un poquito. Cuéntanos algo de la nueva historia, de la que has descubierto. Pues mira, la edad de la Tierra cuando era una bola de magma, 4.570 millones de años. ¿Por qué esa edad? Pues porque los meteoritos más antiguos que hemos fechado hasta ahí llegan. Y los meteoritos son sólidos que estaban orbitando el Sol. Pues podemos pensar que son algunos de los sólidos más antiguos del sistema solar, aunque también tengo otra diapositiva para mostrarles donde en este año ya fecharon un montón de granos de polvo que estaban en meteoritos y algunos tienen como 7,000 millones de años. Wow. O sea, como 3,000 millones de años antes de que se formara el sistema solar. Ajá. O sea que cuando se formó el sistema solar, había estrellas alrededor que generaron muchos más metales que el propio Sol. Y entonces la gente dice, oye, pero si el Sol estaba generando material, ¿de dónde salen estos metales que el Sol no pudo haber formado? Pues es que había otro polvo por ahí, y eso es lo que están descubriendo adentro de los meteoritos. La naturaleza siempre alterna, ya una, ya otra balanza, distribuyendo varios ejercicios, ya al ocio, ya al trabajo destinados, en el fiel, infiel con que gobierna la aparatosa máquina del mundo. Pero si nos vamos a esta nueva historia, aquí muy pronto, haz de cuenta que tú formas la Tierra y tienes una bola de magma, ¿no? Y muy poco tiempo después, o sea, como 10 millones de años después, un objeto le pegó a la Tierra y de ahí se formó la Luna. Uh-huh. Eso es un modelo, no es un hecho, nadie estuvo ahí para verlo, pero ese modelo es el que mejor encaja con todo lo que le hemos visto al sistema Tierra-Luna. Uh-huh. Desde las rocas de la Luna, el eje de la Tierra, la rotación, la velocidad, todo. ¿El agua está considerada ahí ya? ¿Actualmente descubrieron el agua? Bueno, en la Luna hay agua. Es que el agua es muy abundante en el sistema solar. Creo que hasta Mercurio tiene agua. Hay unos de los cráteres polares donde nunca le da el sol. Y eso que Mercurio está súper cerca del Sol. Marte tiene agua, Urano, Neptuno, Encélado, Europa. O sea, está lleno de agua el sistema solar. Y entonces esa agua, pues, está en los OHs de los minerales. O sea, nosotros aquí en el manto del planeta tenemos reservorios de agua muchísimo. Y mientras se va degasificando todo ese magma, esos volátiles, pues se va formando una atmósfera. Si tú puedes capturar la atmósfera porque tienes una magnetosfera, por ejemplo, uh-huh, pues ahí se va acumulando todos estos volátiles, los que llamamos volátiles, el nitrógeno, el CO2, el CO, todos los gases, incluido el vapor de agua. Pensamos que esto ocurrió
así mientras la Tierra se fue acrecionando después del impacto de la Luna, vamos a decir 4.500 millones de años, que ya tenemos una Luna, y la Tierra se sigue degasificando, entonces esa atmósfera ya está reciclando agua porque tienes una superficie tan caliente que no deja que el agua se quede líquida en la superficie, pero entonces tienes esta constante vapor, líquido, vapor, ¿no? No la deja sentarse, hasta que tuvo que llegar un momento en el que la temperatura bajara lo suficiente, o sea, menos de 100 grados centígrados, que la temperatura de la superficie estuviera a menos de 100 grados centígrados, para que empezaras a tener agua líquida, juntándose en las cuencas, porque además hay un bombardeo de asteroides en ese tiempo, eso lo vemos en la Luna, en Marte, en todos los planetas vemos ese bombardeo de asteroides. Entonces los asteroides forman cuencas, volatilizan lo que ya tenías y entonces lo vuelves a reciclar en la atmósfera. Y eso duró varios millones de años, hasta como los 4.400 millones de años, donde ya tenemos unos cristales que se llaman zircones, que se forman en rocas que llamamos graníticas, vamos a decirlo así, en un gran grupo, y para que se formaran esos zircones con la firma isotópica del oxígeno que tienen, ya estoy hablando en chino, pero o sea, los átomos de oxígeno de esos cristales de zircón, que son milimétricos o micrométricos, se comportan como si ya hubieran estado interactuando con el agua, para que esas rocas graníticas se formaran y empezaran a formar lo que hoy llamamos los cratones, o sea, el centro de los continentes. Pensamos que ya tenía que haber cuerpos de agua. Y como eso se encontró en un lugar de Australia, pues se piensa que era algo generalizado, o sea, que si tenías cuerpos de agua, no era un pequeño charco, sino que eran grandes océanos. Entonces, cuando ya tienes agua líquida, pues ya tienes química, ¿no? Porque el agua, pues en el agua se llevan a cabo las reacciones químicas. Y espera un poco, nos quedamos ahorita en los océanos y ¿me podrías decir las rocas graníticas básicamente están hechas de qué? Pues mira, los granitos tienen plagioclasas, tienen micas, pues pueden tener pues algunos minerales accesorios, arcillas, y tienen estos zircones que son están como accesorios, no es lo mayoritario en la roca, pero están ahí y se pueden rescatar. Hay que moler la roca y hay que con una lupa sacarlos con un pincelito y tener una muestra suficiente para poder hacer fechamientos, porque si tienes uno o dos, quién sabe de dónde pude. Además, ojo que las rocas, una vez que se forman, no se quedan estáticas, pueden ser permeadas por fluidos, pueden ser refundidas otra vez, pueden ser recicladas de varias maneras. En este caso los zircones fueron reciclados por muchos millones de años, como por 1.000 millones de años, hasta que se quedaron en una roca que llamamos conglomerado, que tiene como 3.500 millones de años. Wow. Entonces imagínate, la roca tiene 3.500 millones de años, pero los minerales que tiene adentro tienen 4.400 millones de años. Wow. O sea, como 1.000 millones de años más. Entonces esos zircones, desde que se formaron, estuvieron dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas por la Tierra, lavados en los ríos y vueltos a depositar en una cuenca sedimentaria, y luego esa cuenca sedimentaria se llena de sedimento, y ese sedimento tiene un peso, y ese peso es continuo durante todos esos millones de años. Entonces se vuelve a formar roca, y esa roca se vuelve a destruir, hasta que llega alguien que la descubre y la puede estudiar. Viéndose claramente en su azogada luna, el número, el tamaño y la fortuna que en la instable campaña transparente arriesgadas tenían,
mientras aguas y vientos dividían sus velas leves y sus quillas graves, así ella, sosegada, iba copiando las imágenes todas de las cosas, y el pincel invisible iba formando de mentales, sin luz, siempre vistosas colores. Las figuras, no solo ya de todas las criaturas sublunares, mas aún también de aquellas que intelectuales claras son estrellas, y en el modo posible que concebirse puede lo invisible, en sí mañosa las representaba y al alma las mostraba. ¿Estás hablando entonces aquí de la época proterozoica en los océanos, Paz? ¿Sí, no? Sí. De hecho no, es antes del proterozoico, es lo que llamamos el Adeano. Ok. Está antes del Arqueano. Fíjate que esa es una buena pregunta. Tú puedes ver que de los 4.500 a los 4.000 millones de años le llamamos Adeano. El Hades es como el infierno, entonces cuando le pusieron estos nombres, el Arqueano, el Arcaico, el Proterozoico o Criptozoico, luego el Fanerozoico, todos estos nombres griegos pues tienen su significado, ¿no? Porque el Adeano era, pues la tierra, la gente lo entiende como cuando la tierra era muy caliente, era como el magma, como la lava, ¿no? Luego el Arcaico era cuando pues, están las cosas muy antiguas, como los estromatolitos y esas cosas de Australia. Y luego ya llega el Criptozoico o el Proterozoico, que es como el preámbulo a lo que llamamos el Fanerozoico, que es el Fanerozoico es la última época geológica donde vivimos actualmente y que es donde encontramos a los moluscos, los peces, las aves, los dinosaurios, las ballenas, etcétera, todo eso. Antes del Fanerozoico, que es nuestra época, pues había la gente antes de Darwin, pues decía, no, es que el Fanerozoico, o sea, sí existió, pero estaba vacío de vida, no había vida. Y la vida nada más la vemos de los 550 millones de años para acá, al reciente. Y ese era el dilema de Darwin, porque Darwin decía, pues es que si nosotros tenemos una especie, quiere decir que hubo una especie antes de esa especie para que pudiera evolucionar y adaptarse y dar origen a esta nueva especie. Pero el dilema de Darwin era, pues, ¿qué pasó antes de, o sea, tenemos que remontarnos un poquito a la historia, pero en los 1800, a finales de los 1800, Charles Doolittle Walcott ya estaba descubriendo en British Columbia, en Canadá, una formación súper importante que hoy conocemos como el Burgess Shale. Y de ahí, de esas pizarras, de ese sedimento muy fino, esa roca muy fina, de grano muy fino, empezaron a salir fósiles y fósiles y fósiles de animales que nunca nadie había visto antes. Y a eso le llamaron la explosión del Cámbrico, porque la diversidad de animales era inmensa, inmensa, inmensa. Son cientos o miles, sino creo que son cientos de especies distintas. Trilobites, moluscos, anélidos, y además cosas muy raras. Entonces, claro, Darwin supo de esto y dijo, entonces tenemos la explosión del Cámbrico, pero si nosotros vemos las rocas que son más antiguas que esas, pues no encontramos fósiles, no vemos ningún tipo de fósiles. Entonces mi teoría de las especies pues como que tiene un dilema, ¿no? Porque ¿dónde están los padres de los fósiles que vemos en la explosión del Cámbrico? ¿Cómo puede ser que la vida empiece tan de repente? Y lo que pasa es que Darwin pues no tenía las técnicas analíticas que tenemos hoy para revisar las rocas, y entonces no se dio cuenta de que sí hay muchos fósiles, muchos tipos de fósiles. Algunos de ellos son centimétricos, pero pues Darwin no tuvo chance de apreciarlos en las rocas. Tuvimos que esperar muchos años más hasta nuestros días para empezar a ver fósiles de centímetros antes de Darwin.